damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta primera conferencia magistral del Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Pública que organiza en coordinación la Universidad de Guadalajara con la Procuraduría de Desarrollo Urbano, la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y formalmente el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Quiero presentar de manera muy especial a la doctora Clara Hussidman Rapoport, quien nos acompaña en esta primera conferencia magistral. Su formación académica es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cargo actual preside, como presidenta fundadora, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, Asociación Civil. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, integrante de los consejos de radioeducación de la Fundación Nutrición y Salud, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, del Centro de Tepoztlán, Víctor Urquidi, Asociación Civil y de Por México Hoy. Es miembro además de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y de los consejos de ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, de radioeducación de la Fundación Nutrición y Salud y del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia laboral, trabajó por 20 años en el gobierno federal, donde se dedicó a desarrollar capacidades institucionales y programas de gobierno en diversos temas. Desde 1991 se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia y en la promoción y defensa de los derechos humanos. En 1994 y 95 coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de 1995. Directora General del Empleo del Centro para la Investigación del Desarrollo Rural Integral, CIDERI por sus siglas, del Instituto Nacional del Consumidor y la Subsecretaría de Pesca. Directora del Registro Federal Electoral, secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno del Distrito Federal de 1997 al año 2000, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la Oficina de la UNICEF en México, del Programa de Mujeres en el Desarrollo del BID y de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y de la Asociación Internacional de Consumidores. En el año 2003, fue una de las 4 expertos que formularon el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia. En 2004 y 2005 coordinó un análisis diagnóstico sobre la realidad social en Ciudad Juárez. En 2009 y 2011 coordinó y promovió varias investigaciones sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en México en varias ciudades y municipios del país. En 2016 y 2017 formó parte del grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México y participó como diputada en la Asamblea Constituyente. Entre sus publicaciones, ha publicado varios artículos en los temas de desarrollo y política social, sector informal y mercados de trabajo, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de las mujeres, políticas hacia las familias, prevención social de las violencias, democracia y desarrollo de la sociedad civil. Y sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la palabra en esta primera jornada a la doctora Clara Hussidman Rapoport, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenida, querida doctora. Gracias. Bueno, después de ese currículum de andar por muchos lados y en muchas cosas, mi tema siempre ha sido el desarrollo social y de las políticas sociales. Y al ver lo que venía ocurriendo en el país desde que surge el problema de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, a lo que posteriormente se le llamó el feminicidio, nos abocamos a hacer un estudio de las causas estructurales de esa violencia en Ciudad Juárez. Nosotros decíamos que los feminicidios eran la punta del iceberg, pero que abajo había algo muy corroído y en muy mala situación, que era lo que estaba generando
estas muertes de mujeres con total impunidad porque nunca ni se investigaban ni se apresaban a los que las habían asesinado. De ahí empezamos a trabajar el tema de prevención social, pero muy desde el enfoque de política social, más que de política criminal. Y por eso trabajamos el tema de violencias. Y entonces desde la organización en la que yo estoy, empezamos a hacer ese trabajo y luego hicimos trabajos similares en 4 áreas metropolitanas. Una de ellas es el área metropolitana de Guadalajara, por ahí debe de estar el trabajo, lo coordinó la doctora Rodríguez y el doctor Juan Pablo Moleshnik, que es el culpable de que yo esté aquí, hizo uno de los artículos. Vale la pena buscar ese trabajo porque hace un análisis profundo de cuáles son las circunstancias sociales, económicas, culturales y urbanas que hacen propensa al área metropolitana al surgimiento de violencias. En mi presentación yo quisiera tomar 2 partes. Una, hacerles una rápida revisión de cuáles son los modelos que se usan desde la óptica de políticas o análisis para prevención social de las violencias y luego contarles lo que nosotros hicimos y lo que nosotros estuvimos proponiendo. Entonces, bueno, nosotros partimos de la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia, que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. La idea es que la violencia es un tema multifactorial y complejo y al analizar las distintas formas en que se expresa la violencia o los distintos actores que la cometen, nosotros empezamos a usar el término de violencias y no de violencia, porque hay desde la óptica de la gente que la comete, puede ser la violencia de Estado, la juvenil, la delincuencial, la de los medios, policial, criminal, el lugar donde se realiza la violencia, el doméstica, callejera, familiar, escolar, barrial o urbana, por la población afectada, es otra forma de clasificarlas, y es violencia contra mujeres, contra infancia, contra jóvenes, contra adultos mayores, la naturaleza, cómo se ejerce esa violencia, si es física, armada, psicológica, económica, social o sexual, y su origen, si es una violencia estructural, si es violencia religiosa, si es racial, es étnica, violencia de género, por discriminación, etc. Entonces, nosotros hablamos de violencias y no de violencia, porque existe el riesgo de pensar que violencia es igual a delito, comisión de crímenes, cuando en realidad hay una gran cantidad de otras violencias que no están conceptuadas como crímenes y delitos. Y eso es lo que subyace en las relaciones sociales en nuestro país. Como prevención social, en el 2012 se emitió la Ley General para la Prevención Social de las Violencias, ahí sigue siendo de la violencia y la delincuencia, y se señala que es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia
así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. Hay varios enfoques para el análisis de las violencias y el origen de las violencias. Yo los quiero ver como un poco rápido con ustedes. Está el modelo ecológico para comprender la violencia, que es de la Organización Mundial de la Salud, que permite analizar los factores que influyen en el comportamiento o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos, y los clasifican en 4 niveles: individuo, relaciones, comunidad y sociedad. Son los elementos del modelo ecológico. Desde el punto de vista del primer nivel de los individuos, ahí se identifican los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento de los individuos y aumentan sus probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores de violencia. Entre los factores que pueden rastrearse se encuentran las características demográficas, edad, educación, ingresos, los trastornos psíquicos o de personalidad, la toxicomanía y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. Esto viene mucho de las teorías criminológicas, yo no soy experta en eso, pero es tratar de detectar cuáles son los individuos que por estas características demográficas, por su situación en drogas o por su comportamiento, son sujetos que cometan posibles actos de violencia. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel del modelo ecológico se abordan las relaciones más cercanas de las personas, como las mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los compañeros, y se investiga cómo aumentan estas el riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos. En la violencia juvenil, por ejemplo, tener amigos que cometen o alientan actos violentos pueden elevar el riesgo de que un joven la sufra o la perpetúe. Entonces es el individuo, luego su contexto más cercano, y en tercer nivel se exploran los contextos comunitarios, en los que se desarrollan las relaciones sociales, como son las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. Dicho riesgo puede estar influido por factores como la movilidad de residencia, la densidad de población, niveles altos de desempleo, el tráfico de drogas o la venta de alcohol en la zona. O sea, es el análisis del entorno comunitario cercano de la familia y del individuo. ¿Qué factores acá de riesgo hay de que se puedan desarrollar los jóvenes en ámbitos con una venta de droga frecuente, lugares donde se vende alcohol, situaciones de hacinamiento, por ejemplo, que hay en muchas zonas de nuestros países y territorios. Y el cuarto elemento, que es el cuarto nivel, se refiere a los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad, que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, como la posibilidad de conseguir armas y las normas sociales y civiles y culturales. Entre estas se incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los padres sobre el bienestar de los hijos, consideran el suicidio como una opción personal más que un acto de violencia prevenible, reafirman la dominación masculina sobre las mujeres y los niños, respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra los ciudadanos o apoyan los conflictos políticos.
En este nivel, otros factores más generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la sociedad. Es decir, aquí nos vamos ya al tema macro, cuáles son los patrones y las normas de conducta que son aceptadas en el entorno en que vivimos, cómo se aceptan ciertas conductas que en realidad están reflejando sistemas de poder de unos individuos sobre otros y que permiten o se acepta que el individuo que es poderoso castigue, maltrate, desconozca a las personas subordinadas. Un ejemplo es, por ejemplo, el trato que las personas que tenemos trabajadoras domésticas en la casa, el trato que les damos a ellas. O sea, ellas no son seres humanos, ellas no tienen derecho a una serie de condiciones laborales. Nosotros somos sus patrones. Y entonces, al aceptar este tipo de relaciones en la sociedad, estamos aceptando relaciones de violencia. Todo lo que son relaciones de poder y en materia de género es muy claro, la relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres permite que los hombres puedan cometer una serie de abusos sobre las mujeres. Entonces, esas normas que están en lo macro social afectan enormemente el ambiente en el que los actos de violencia son aceptados o no son aceptados. Por eso yo les mencionaba que no es solamente que haya delitos, sino constantemente estamos sufriendo distintos tipos de violencias. Este modelo ecológico pone también de manifiesto que para prevenirla es necesario actuar en varios niveles a la vez. Por ejemplo, hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los comportamientos de riesgo individuales, pero influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias con problemas. También incluiría vigilar los lugares públicos como la escuela, los lugares de trabajo y los barrios y tomar medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia, hacer frente a las desigualdades de género y a las actitudes y prácticas culturales adversas, y prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlas, como las orientadas a reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, los servicios y las oportunidades. Me parece que este modelo es el que ve de manera más completa lo que estaríamos pensando en políticas de prevención. No se trata solamente de trabajar con las personas o con el grupito o con la pandilla, sino hay que trabajar con las familias, por ejemplo, tener políticas hacia las familias que les puedan ayudar a solventar una serie de problemáticas que ellas están viviendo por las transformaciones que se están dando en el mundo. Hay que trabajar en las escuelas, pero también hay que incidir, y eso es a mí lo que más me importa, incidir en las políticas públicas generales. Porque si nosotros hacemos lo que a veces llaman acupuntura social y trabajamos puntualmente en 250 municipios con altos niveles de delincuencia y mucha población, las capacidades de hacer acupuntura no permiten realmente generar un cambio necesario en muchos de estos espacios y agentes que acaban construyendo
seres humanos. Entonces, hay que tener realmente políticas más integrales en materia de prevención social. Bueno, el otro modelo que ustedes seguramente conocen también es el que divide la prevención en 3 ámbitos: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Y este es, digamos, el modelo que más se está usando en México. En la prevención primaria, que no se hace en México, es cuando las violencias todavía no han aparecido y se quiere evitar que aparezcan o no se han generalizado. Se busca reducir los riesgos de que surja o se generalice. Se trata de desarrollar resiliencia al nivel social, comunitario y personal, fortalezas psicológicas para enfrentar amenazas y reducir riesgos, cambios de patrones culturales que utilizan violencia o la toleran, como son algunos modelos de crianza o de castigo, desarrollo de capacidades para tramitar conflictos al interior de las familias, grupos, comunidades, escuelas, lugares de trabajo, promover la cultura de paz, modificar factores socioambientales, desarrollos urbanos con enfoques de seguridad, transporte público seguro, límites del acceso a drogas, alcohol, armas. Es decir, la prevención primaria es realmente la gran prevención, es evitar que en el contexto social, a través de tomar medidas que prevean los riesgos que se pueden incurrir con una serie de políticas públicas o cambiando patrones y normas culturales que aceptan la violencia como una manera de relación, entonces estaríamos haciendo prevención primaria. Yo digo, miren, yo empecé a trabajar este tema, como les digo, más o menos en el 2003. Estamos 15 años después. Si esto lo hubiéramos empezado a hacer, digamos, en 2005, 2008, o sea, realmente trabajar sobre cultura de paz, sobre formas de solución de conflictos a nivel de las escuelas, otra cosa tendríamos, porque en este momento el grado de penetración de la violencia en nuestro país, lo que ya es una violencia crónica en México. México tiene ya varios años de tener niveles de homicidios muy altos. Es muy difícil, yo cada vez siento más difícil que podamos revertir una situación que ya se ha normalizado, y digo que como mancha de agua va corriendo y va ocupando distintos territorios. Entonces, la prevención primaria, desde mi óptica, es una de las grandes carencias en los proyectos de política de prevención social que ha estado implementando el gobierno mexicano y que empezó más o menos por ahí del 2011 y 2012, y luego con el programa de prevención que se presentó a la entrada de la administración que pronto sale. El segundo nivel de prevención es el secundario. Esto tiene que ver mucho con un esquema muy similar a cómo manejan los sistemas de salud, y también viene de la OMS. La prevención secundaria interviene en las primeras fases del problema para que no se agrave y se acorte la duración del mismo. El problema ya aparecido significa intervención en crisis, trabajo con jóvenes en riesgo, mediación en conflictos, enfrentar deserción escolar, embarazo adolescente, violencia autoinfligida o suicidio, y se trabaja en comunidades específicas con índices de violencia elevados para reducir los factores de riesgo. Esto es lo que estamos haciendo o queremos hacer en muchas de las comunidades y de los municipios que yo les señalaba. El problema es que aún para trabajar con población en riesgo, no podemos trabajar con talleres de 3 días de duración. No podemos aceptar proyectos que funcionan solo de septiembre a diciembre, porque
entre que se tramite el proyecto, se tramitan los recursos, las organizaciones civiles o las empresas que hacen trabajos de prevención solamente ocupan los 4 meses de final del año para poder hacer sus actividades. Entonces inventan una serie de actividades para gastar el dinero, pero no hay una incidencia con la permanencia que es necesaria para modificar situaciones de profunda, de seres que están profundamente lastimados, que han sido construidos en ámbitos de violencia. Entonces, el tema está bien, o sea, inclusive el gobierno federal dice, solamente vamos a hacer prevención secundaria y prevención terciaria, pero la forma en que se está haciendo, desde mi óptica, es un tiradero de dinero que lo único que ha hecho es generar una serie de empresas y organizaciones que están en torno a este recurso para ver cuándo lo captan, dicen que hacen el trabajo y se acabó. 4 meses al año y no se trabaja más. Y en este esquema de prevención primaria, secundaria y terciaria, la prevención terciaria es una vez que el problema ha aparecido y se han desarrollado, se busca reducir sus secuelas y las consecuencias más negativas. Ejemplo, reducción de daños en programas de drogas, atención a víctimas de violencia para no revictimizar y que no se repita el daño, trabajo en reclusorios con las y los internos y reinserción social de la población liberada. Esto es para que las personas que ya han sido afectadas por situaciones de violencia como víctimas o victimarios puedan retornar y reincorporarse a la sociedad. Esa es la terciaria, en esa también se está trabajando, pero otra vez, como les digo, no son programas que den continuidad, que den permanencia. Tenemos un grave problema en este país porque los presupuestos se ejercen anualmente y si no se usa el recurso anualmente, no hay manera de reponerlo o dejarlo para el siguiente año. En muchos ámbitos de la política necesitamos pasar a presupuestos multianuales. Y cuando estamos trabajando en temas tan sensibles como es tratar de recuperar a un niño que vio cómo mataron a su hermano o a su padre, tenerlo con apoyo psicológico 4 meses no sirve para mayor la cosa, hay que darle seguimiento. Y ese para mí es una de las grandes falencias de la política pública en materia de prevención en México. Después, otra forma de clasificar esto es por la prevención situacional, que seguramente muchos de ustedes conocen, que trata de cambiar los ambientes en donde se considera que se generan más actos violentos, entonces se cambian físicamente, se realizan actividades Colombia tiene una experiencia fantástica en todo lo que es prevención situacional, y otra tiene que ver con la prevención comunitaria, que es trabajar con las comunidades e incorporar a las propias comunidades en las actividades que permitan mejorar las condiciones de seguridad de su entorno. Entonces, estos son como los 2, 3 esquemas que yo conozco, seguramente hay más, que son los marcos conceptuales en los cuales se desarrollan los programas de violencia. Yo aquí nada más quisiera mencionarles 7 ámbitos donde la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que le dan resultados efectivos, que son programas que ellos han estado revisando en el mundo y que consideran
que dan resultados efectivos. Uno es desarrollar relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños, sus padres y cuidadores. La segunda es desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes. Tercera, reducir la disponibilidad y consumo de alcohol. Cuarta, reducir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. En alguna ocasión yo decía, ¿por qué los plaguicidas? En alguna ocasión haciendo un trabajo para el programa de derechos humanos de Guerrero, platicando con los grupos, nos contaban que las mujeres indígenas llegan a las tiendas donde venden fertilizantes y agroquímicos para la agricultura, piden una pastilla y piden un vaso de agua y se toman la pastilla y se toman el vaso de agua para morirse. O sea, es una forma en que las mujeres indígenas en esta zona que les comento salen de la condición tan deplorable en que deben estar sus vidas, ¿no? Entonces, por eso acá esta idea de que los plaguicidas hay que evitar que estos sean accesibles. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer. Si ustedes me preguntan así, ¿cuáles son como los puntos nodales en los que habría que trabajar para revertir esta situación de violencia que tenemos? Es el tema de violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Porque ahí es educar a niños, niñas y adolescentes en relaciones violentas. Y entonces a veces tenemos como muchas dudas si como sociedad podemos entrar en los ámbitos privados y además considerando que se dice, no, sí, que le pegue a su mujer porque pues, tiene el derecho, porque él es hombre, es una de las cosas que deberíamos de cambiar muy de fondo en este país, porque la violencia de género ha ido aumentando, ahora la tenemos ya con la violencia política, en donde han muerto varias mujeres que han sido candidatas, porque tiene que ver con un reto al poder subordinador que prevalece entre hombres y mujeres. El sexto es cambiar las normas sociales y culturales que propician la violencia y establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Ese es otro rubro importante. De estos, a mí me gustaría destacar un aspecto en el que nosotros hemos trabajado mucho, que es el tema de habilidades para la vida en los niños y los jóvenes. La condición en que estamos viviendo desde hace varios años en México, con unos niveles de salarios verdaderamente deplorables, tenemos casi 40 años con un salario mínimo muy reducido, ha colocado en una enorme tensión a los grupos familiares. O sea, las familias tienen que hacer uso de todos sus recursos de trabajo para poder sostener la vida. Hablamos mucho de que las mujeres se han incorporado a la vida activa, al trabajo productivo, pero muchas lo han hecho porque no tienen de otra. Lo que antes, en el 76, una persona ganaba siendo pagado con un salario mínimo, en la actualidad se necesitan 4 personas para tener ese nivel de salario mínimo. Entonces, lo que hemos hecho es reducido las capacidades de las familias para transmitir habilidades y saberes para la vida en los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes de varias generaciones de este país han crecido y vivido solos por esta compresión de la economía
que se basó en la idea de que compitiéramos a nivel del mercado mundial a partir de mano de obra barata. El efecto que esto ha tenido en las familias es muy fuerte. Y sí vemos entonces, cuando decimos es que la familia no transmite valores, las familias son las culpables. No, las familias son construcciones sociales y se van transformando de acuerdo a lo que sucede en su entorno. Entonces, si el entorno les está diciendo al jefe de familia le vamos a pagar un salario miserable, ellas ven cómo consiguen mejores ingresos para poder sobrevivir. Pero eso significa dejar de hacer otras tareas. O sea, el tiempo productivo de trabajo productivo lo sufre el trabajo reproductivo. Y ese es uno de los problemas, yo les diría, así después de tantos años, decir, señores, elevemos los salarios mínimos, redignifiquemos el trabajo humano y permitamos que las familias realmente puedan cumplir una serie de roles para las cuales, por la circunstancia en la que están viviendo, no lo pueden hacer. Entonces, el tema de habilidades para la vida en niños y adolescentes está considerado como uno de los aspectos que son exitosos y tienen que ver con programas de refuerzo escolar, aptitudes académicas y sociales, programas de desarrollo social que proporcionen aptitudes sociales y emocionales para resolver problemas, estrategias de pensamiento alternativo, programas de refuerzo académico fuera de horarios escolares. Estos son algunos de los ejemplos de los proyectos que la Organización Mundial de la Salud detectó en esta materia. Bueno, ahora yo, con esta visión general de lo que es prevención social de las violencias, yo quisiera comentarles cuál fue el enfoque que nosotros usamos para hacer los estudios ¿cómo estamos? Que les comentaba en 4 zonas metropolitanas. Partimos de la idea de que las violencias son múltiples, multifactoriales y derivan de procesos y situaciones complejas de los ámbitos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos y que confluyen en determinados territorios. Se producen así espacios propicios para el ejercicio de la violencia, personas y grupos que ejercen violencia y personas y grupos en riesgo y víctimas de las violencias. Y llegamos a la conclusión de que existían 4 tipos de factores que deberían de ser estudiados. Los factores precursores, entendidos como procesos y situaciones que van generando condiciones propicias para la manifestación de las violencias, como son la persistencia de la desigualdad y la pobreza, la corrupción e impunidad generalizada, la cultura de la ilegalidad, el desempleo, subempleo crónicos, la segmentación o segregación urbana, la tolerancia social a la violencia doméstica y el maltrato físico como castigo. Entonces, de los factores de precursores que nosotros encontramos en los estudios que se hicieron, yo destacaría uno o dos que son interesantes y que hacen, por ejemplo, a lo que les pasa en el área metropolitana. Por ejemplo, lo que es la segmentación urbana que se convierte en desigualdad territorial. Así, las colonias de ingresos medios y altos se ubican en mejores terrenos, la calidad y los espacios de las viviendas son buenos y reciben mejores servicios públicos. El contacto que sus pobladores tienen con los residentes de las zonas pobres en términos de relaciones son relaciones de servidumbre o trabajo subordinado. En cambio, las colonias de bajos ingresos presentan hacinamiento en las viviendas, están en terrenos de mala calidad y si tienen acceso a servicios públicos, también son de menor calidad. Sus habitantes gastan mucho tiempo y dinero para trasladarse a sus trabajos, a los servicios o las escuelas.
El origen de la segmentación urbana se relaciona con la división que se hizo en las ciudades coloniales entre las zonas de residencia de los indígenas respecto de los españoles. También con una histórica especulación de tierras como fuente de acumulación de ingresos de las familias adineradas, así como con las invasiones de terrenos propiciados por grupos políticos en ciudades maquiladoras. Lo que yo llamo caótica urbanización genera tensiones, conflictos, espacios y territorios de oportunidades muy diversas para las violencias y los delitos. Por ello, es importante recuperar las capacidades de planeación y ordenamiento urbano para romper las inercias históricas y generar otro tipo de espacios urbanos que faciliten la convivencia, donde el bienestar y la seguridad ciudadana sea el objetivo. Es posible construir nuevos desarrollos urbanos con criterios de seguridad humana, no solo contra catástrofes nacionales, naturales, sino contra riesgos de accidente, delitos y violencias. Nosotros hicimos un manual para poder revisar en qué medida los proyectos de desarrollo inmobiliario realmente se preocupaban por la seguridad ciudadana. Este es uno de los casos, para ya terminar, es una de estas políticas macro que hemos dejado totalmente al mercado y que tenemos una problemática inmobiliaria y una problemática de movilidad humana terrible y que está subyaciendo en la violencia. Imagínense una persona que vive en una casa con 2 cuartitos, que son los desarrollos de viviendas de interés social, que tiene que trasladarse 2 horas a su lugar de trabajo, trabaja 8 horas seguramente en una actividad absolutamente aburrida y luego tiene que tomar otras 2 horas para llegar a su casa. ¿Cuál es la condición de estrés, de enojo, de impaciencia que esta persona debe tener? Entonces, el desarrollo urbano es este caótico desarrollo que hemos tenido en México, particularmente en los últimos 40 años, está incidiendo en la violencia. Está segmentadas las ciudades, hay segregación social, hay conflicto y hay una brutal desigualdad en el fondo. Y esto es una bomba de tiempo que se expresa a través de distintos tipos de violencia. Bueno, con eso hay otros aspectos de tipo macroeconómico y macrosocial que si no cambiamos con los proyectos de acupuntura, de prevención social, hechos en municipios específicos, poco vamos a avanzar en materia de prevención social. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Clara Cusisman por la presentación de su conferencia magistral, Panorama General de Políticas de Prevención, y en este momento recibimos del público una primera pregunta. Pregunta Lino Martínez: ¿qué opina de los medios como motores de la violencia? Las series y sus contenidos motivan a esta y va contrariamente contra la primera de las etapas de prevención. Se refiere seguramente a la de la cultura de la paz. Doctora, por favor. Miren, yo ya no les platiqué cuáles son los ámbitos en los que nosotros hicimos análisis. Y uno de los ámbitos como posible ámbito que contribuye a la violencia tiene que ver con los medios de comunicación en la construcción de las violencias. Encontramos muy poca información. Realmente encontramos en ese momento, estoy hablando de 2009, 2010, pocos expertos que trabajaran el tema de medios y violencia. Todos percibimos y sentimos que si un niño está además jugando todo el tiempo en guerras, en los juegos de las computadorcitas, está viviendo en un mundo irreal, en un mundo donde hay poderosos y armas y fuerza.
Yo estoy segura, o sea, no conseguimos la evidencia, pero estoy segura que tienen un papel muy fuerte. En una época, por ejemplo, las notas rojas era lo que vendía. Hablábamos con los directores de medios y nos decían, bueno, es que eso es lo que busca la gente. Lo que quiere ver son la cantidad de asesinatos y muerte y mujeres violadas y eso es lo que vende. Pero eso es de alguna manera para mí una irresponsabilidad social, porque lo que sí es que todos contribuimos a la violencia con nuestras actividades. No es el asunto del chico adolescente que vive miserablemente en un poblado que va y le roba a otro los tenis. Es que todos hacemos una serie de actividades que son violentas. Les digo, el maltrato. Pensemos simplemente en el maltrato. ¿Cuántos de nosotros saludamos a las personas que están en los baños haciendo el aseo de los baños? Son invisibles, no los vemos, no hay relación. Entonces, yo sí creo que los medios tienen una enorme contribución y en ese sentido pienso que también toda la americanización de la cultura que tenemos, en donde las películas que vemos en el cine, todas son películas americanas con una intrascendencia verdaderamente espectacular, pero sí con todos los monstruos, todas las armas y todos los grandes héroes, mientras los demás son todos chiquitos. Entonces yo estoy cierta. Y ahí hay un recurso precioso, un recurso fantástico, todo lo que es producción audiovisual, para hacer conciencia sobre estos temas. Les cuento rápidamente. Hay un documental de un chico que es brasileño, un chico que está en la escuela de psicología, y entonces hay un señor vestido con su uniforme de limpieza que está barriendo las hojas. Y entonces el chico decide ponerse el uniforme del señor que barre las hojas y que limpia el salón, y cuando entra al salón nadie lo ve, nadie lo reconoce. O sea, se puso el uniforme del señor al que nadie considera y entonces nadie lo vio. Eso es lo que hacemos, no vemos a las otras personas. Y ahí yo creo que el cine documental ha estado, los jóvenes particularmente han estado haciendo materiales fantásticos en términos de generar conciencia sobre este tipo de problemáticas. Doctora, 2 preguntas más. La primera, José Antonio Polo pregunta, ¿debe la policía formar parte de las políticas de prevención y, de ser así, qué papel debería desempeñar? La segunda, de Leticia Rivera, pregunta, ¿en dónde se puede encontrar información del estudio que usted realizó sobre la industria inmobiliaria para la prevención social? A ver, yo creo que los policías sí tienen que participar. Indiscutiblemente hay todo este tema de policías de proximidad. A mí me tocó, como secretaria de Desarrollo Social de la ciudad, tener que sacar un grupo de chicos de la calle de un registro de luz, porque estábamos preocupados del riesgo de que pudieran tener cortocircuitos y quienes nos ayudaron fueron policías mujeres, que en la medida que los chicos salían, ellas platicaban con los chicos y fueron generando confianza hasta que logramos que aceptaran retirarse del registro. Hay 3 cuerpos de servidores públicos que tienen contacto con la gente: los policías, los maestros y el personal de salud. Ese personal puede hacer muchísimo trabajo. Desde mi óptica, ojalá y tuviéramos promotores sociales, pero este país decidió que ya no tiene promotores el gobierno. Pero entonces son los 3 agentes públicos que están en el territorio y contactan con la gente. Es importantísimo sensibilizarlos, pero también reconocerlos y darles su valor.
porque ese es otro problema que hay con los policías. O sea, los vemos como ajenos, como extraños, a los hijos de los policías los ven mal en las escuelas. Hay que redignificar la función policial. Ese es, me parece. ¿Y la otra? Perdón, la segunda es sobre su publicación. Miren, en cada uno de los 4 estudios de Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad Juárez y Tijuana, hay un capítulo sobre desarrollo urbano y vivienda y cómo el desarrollo urbano y vivienda contribuyen a las violencias. No tengo aquí ahorita la ficha bibliográfica del de Guadalajara, pero fue de los mejores, de los 4 que hicimos, fue de los mejores, lo hicieron amigos del ITESO, amigos del CIESAS y de la Universidad de Guadalajara, y es un estupendo trabajo. Ojalá, les digo, lo coordinó la doctora Rodríguez, y ahí hay un capítulo que hizo el doctor Siqueiros, que es una gente estupenda en materia de desarrollo urbano, sobre la situación de la urbanización en la zona metropolitana. Finalmente, en nombre del cuarto de la organización del Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, queremos otorgar la constancia que dice a la doctora Clara Hussitman Rapoport por su participación como conferencista en el trabajo Panorama General de Políticas de Prevención en el Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, efectuado los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018 en esta ciudad. Atentamente, Piensa y Trabaja, Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2018, y suscribe a la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual en esta máxima Casa de Estudios de Jalisco. Muchas gracias, doctora. Y procedemos a hacer el ajuste para la ceremonia de inauguración.